Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión 133 de Conéctate, el programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blázquez y les agradezco que esta tarde nos sigan a través de TV WAP Canal 18.1, en la plataforma tv.wap.mx, así como en la página de Facebook de TV WAP. Iniciamos noviembre, mes naranja, 30 días para la concientización de erradicar todo tipo de violencias contra mujeres y niñas. Así que estas próximas 4 emisiones de Conéctate dedicaremos un espacio significativo. Así que hoy partimos con el tema Redefiniendo la masculinidad, un paso hacia la no violencia patriarcal. Más adelante hablaremos sobre el duelo por la pérdida de mascotas y conoceremos también los detalles del próximo 8º encuentro de tutoría y mentoría académica. Pero antes me permito saludar a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Acompañamiento Universitario y también, como siempre, agradecer a todo este gran equipo de producción comandado por Lía Corona de TV WAP que hace posible que lleguemos esta tarde hasta ustedes. Recuerden que toda la información de DAO la encuentran en la página www.dau.wap.mx y en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en TikTok, Instagram y YouTube como @DAO_WAP. ¿Y en dónde están nuestras oficinas? Nos preguntan. Bueno, pues estamos en el piso 2 de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, o como el alumnado le dice comúnmente, la TUSA, en Ciudad Universitaria. Antes de iniciar con nuestros temas, les recordamos que desde el 24 de octubre hasta el 25 de noviembre estará la campaña de donación de kilos de arroz y frijol Juntos Podemos Compartir, que realizan en conjunto la Dirección de Acompañamiento Universitario y la Fundación Banco de Alimentos Cáritas Puebla. Si eres estudiante o docente, puedes llevar tu donativo a tu unidad académica, y si eres personal no académico, en tu dependencia o unidad administrativa. Cambiando de tema, el primer jueves de noviembre recordamos el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. ¿Con qué finalidad? Vamos a ver la siguiente cápsula. Cada primer jueves de noviembre se consolida el Día Internacional contra el Acoso Escolar, mejor conocido como bullying, que es el hostigamiento físico o psicológico que ejerce un alumno sobre otro. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el acoso escolar es una forma de violencia, discriminación entre estudiantes dentro de un ambiente educativo. Dicha conmemoración destaca el papel esencial de la educación para poner fin a la violencia, haciéndole la invitación a las instituciones escolares a involucrarse con su comunidad para establecer estrategias que ayuden a la prevención del bullying. Existen también otras formas de acoso escolar, como el ciberacoso, que es todo acto de agresión utilizando mensajes de texto, fotos, videos, chats, redes sociales, que, al ser compartido de manera masiva, vulnera los derechos de los niños y los adolescentes. Este día busca crear conciencia e invita a poner en práctica los buenos valores, pues todo niño tiene derecho a vivir su etapa escolar de manera sana. Es importante que los estudiantes convivan en escuelas seguras e inclusivas, donde su integridad no se vea expuesta y su salud física y mental no se deterioren. En la Dirección de Acompañamiento Universitario se impulsa la campaña Ya Párale, Red Universitaria contra el Bullying, con el fin de sensibilizar y concientizar a la comunidad WAP sobre este fenómeno social, a través de pláticas y talleres para generar redes de apoyo que promuevan la convivencia y entornos de respeto, empatía, solidaridad, tolerancia, diálogo e inclusión. Para Conéctate, Alexa Ramírez. Muchísimas gracias. Es tiempo de conectar con la igualdad. De antemano agradezco a la maestra Isabel Becerra Romero, experta en temas de perspectiva de género, por la guía para desarrollar los temas que abordaremos en noviembre. El patriarcado es un sistema sociocultural donde el poder y el control privilegia a los hombres, a los varones, en detrimento de las mujeres y a personas de géneros no binarios, perpetuando la desigualdad y la violencia de género. Sin embargo, con las masculinidades alternas se pueden prevenir y erradicar la violencia que enfrentamos mujeres y niñas. Con el tema Redefiniendo la masculinidad, un paso hacia la no violencia patriarcal, saludo esta tarde al psicólogo Javier Grajales Fernández, de Atención al Bienestar Emocional DAO. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carla? Pues muchísimo gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia. Y bueno, aquí estamos. Pues a conocer y a informarnos también, porque tenemos que conocer la perspectiva también masculina. Y a propósito de ello, ¿cómo podríamos definir o entender la masculinidad?
Bueno, para mí es un tema sumamente importante porque encierra cierta complejidad entender qué es una masculinidad o qué son las masculinidades. Siempre que hablamos de masculinidad, hablamos en plural de las masculinidades y no solo de una. Eso es lo primero. Luego también le comparto a la audiencia que estoy justamente realizando una investigación de doctorado respecto a las masculinidades de varones que ejercen violencia. Y algo que me iba encontrando en la revisión de bibliografía, de antecedentes, es que hay una cierta perspectiva biológico-determinista que ha intentado definir lo que es masculino, ¿no? Es decir, reducimos la masculinidad o las masculinidades a una cuestión biológica, como entender que se trata de cierta segregación de hormonas que no pasan en el caso de las mujeres, o las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, y tendemos a reducirlo a esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la testosterona, ¿no? La testosterona hace que los varones sean más violentos o que sea algo propio de ellos, ¿no? Entonces, la biología o estos enfoques biológico-deterministas han terminado produciendo lo que en ciencias sociales se conoce como una esencialización o caricaturización de los varones que ejercen violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas disciplinas como la frenología querían comprender cuáles son estas diferencias sexuales entre hombres y mujeres, y entonces decía, bueno, la moral o los comportamientos, la personalidad, están en correlación con la forma del cráneo, del cerebro, etcétera, ¿no? Y entonces decían, a los hombres les pertenece esto, a las mujeres les pertenece esto, ¿no? Y eso se planteaba como si fuera algo totalmente natural. Incluso, por ejemplo, podemos ver en el siglo XIX, se publicó un libro que fue bastante famoso, lamentablemente, que hoy es un libro que afortunadamente ha sido muy criticado, ¿no? Pero que en su momento fue incluso un bestseller, de un psicólogo que se llamaba Paul Julius Moebius, que literal tenía el título del libro se llamaba La inferioridad mental de las mujeres, en donde intentaba, mediante argumentos, digamos, biológicos, ¿no? o de la ciencia de ese tiempo, intentaba argumentar cómo había precisamente esta inferioridad, ¿no? Desde luego muchísimos otros autores le empezaron a discutir estas tesis, ¿no? Pero no podemos ignorar que fue una tesis que en su momento fue un bestseller, ¿no? Era algo que se tomaba como por natural, ¿no? Entonces vemos que estos enfoques biológicos deterministas terminan produciendo una esencialización de lo que son los hombres, lo que son las mujeres, y se justifica esta naturalización siempre con el argumento de la naturaleza, ¿no? O sea, es natural que los hombres sean así, es natural que las mujeres sean así, ¿no? Como si no interviniera una cultura, como si no intervinieran factores simbólicos de identificación, los famosos roles sociales, etcétera, como si eso no existiera, ¿no? Como si todo fuera una cuestión enteramente biológica, natural. Ya cuando empieza a haber todo este cuestionamiento de los feminismos, de los distintos feminismos, los feminismos podemos rastrear la genealogía de los feminismos en los tiempos de la Ilustración, donde empezaba a haber como este cuestionamiento de, oye, ¿por qué hay los derechos humanos, o por qué se hace la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, y por qué esa declaración no incluye a las mujeres, o no incluye también a otras personas, ¿no? El feminismo empieza a realizar este cuestionamiento, empieza a decir, a ver, todo esto que se nos plantea natural, quizá no lo sea tanto, quizá sea más bien como algo artificial. Y empezamos a ver el nacimiento de este concepto género, ¿no? Que lo que pretende hacer es desnaturalizar el sexo, ¿no? O sea, tenemos el sexo como algo natural, como algo biológico, y desprendemos de eso el género, que tiene que ver con cuestiones un poco más culturales, de cómo nos identificamos con ciertas palabras, con el lenguaje, con la cultura, etcétera. Y entonces empiezan a surgir autores, como por ejemplo Pierre Bourdieu, un importante sociólogo francés, que tiene un texto que a mi parecer es hermoso, que se llama La dominación masculina. Y entonces él empieza ese texto diciendo, hay una doxa natural
sobre la diferencia entre los sexos. Es decir, hay un dogma o algo que aparece como incuestionable, que aparece como normal, y que nos dice a las mujeres les pertenece esto, a los hombres esto, ¿no? Y que produce divisiones y que produce diferencias. Pero estas diferencias que parecen naturales o normales, realmente son artificios o son artificiales, ¿no? Son producciones simbólicas. A través de lo simbólico nosotros producimos un sistema de diferencias, ¿no? Entonces decimos, a las mujeres les corresponde vestirse así, a los hombres así, a las mujeres les corresponde esto, a los hombres esto, ¿no? Y empezamos a ver que se plantea como algo natural, se plantea como algo normal, pero ahí donde eso se plantea como normal o natural, habría que cuestionar, habría que realizar como una crítica, ¿no? Como, ¿qué tanto realmente es natural esto? ¿No? ¿Qué tanto es natural la división, por ejemplo, de las esferas privada y pública? ¿No? De las mujeres les corresponde el espacio privado, la casa, la cocina, el hogar, el cuidado, y a los hombres lo público, lo político, esta parte social, ¿no? Empiezan a surgir estos cuestionamientos de qué tanto realmente es algo natural o normal esto, ¿no? Y qué tanto no es más bien una producción artificial que podría cambiar, que podría deconstruirse, ¿no? Este famoso término de la deconstrucción, que podría resignificarse y que podríamos cambiar. Entonces, poco a poco vemos que la masculinidad deja de ser algo como natural y empezamos a ver que tiene que ver más bien con relaciones simbólicas en la cultura, que se van gestando en la cultura y que está, por supuesto, relacionada con la cuestión del poder. Como bien lo mencionaste ahorita que estabas hablando sobre esta cuestión del patriarcado, ¿no? La masculinidad, por ejemplo, a mí me gusta una definición de un autor argentino que se llama Luciano Fabri, que dice, la masculinidad es un dispositivo de poder que produce varones cis heterosexuales como sujetos dominantes en las relaciones de género, ¿no? Entonces, se produce estas desigualdades o estas disimetrías, ¿no? Y en ellas el varón aparece con ciertos privilegios o ciertas cosas, ¿no? Que las mujeres no. Oye, ¿por qué es importante entonces que conozcamos, que identifiquemos estas masculinidades de los hombres que ejercen las violencias? Eso es justamente la pregunta con la que inicié mi tema de tesis, ¿no? Cuando yo me propuse analizar las masculinidades de los varones que ejercen violencia, tenía la intención precisamente de preguntarme ¿qué pasa con la historia de estos hombres? Okay. ¿No? Porque normalmente escuchamos, digamos, que alguien ejerció violencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un caso muy famoso. Ayer. Sí, claro, lo ¿no? vimos. Y que nosotros podemos ver como, ok, ha surgido, y eso no cabe ninguna duda que ha surgido lo que algunos sociólogos llaman como un nuevo sujeto, el hombre violento, ¿no? O sea, ha surgido, se le ha estudiado, se le ha intentado comprender, ¿no? Eso es innegable, pero ¿qué pasa con la historia de estos varones, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de estos varones que ejercen violencia? ¿De qué manera esta historia personal de ellos, ¿no? se relaciona con la forma en la que se ha configurado su masculinidad? Esa fue la pregunta con la que inicié. Y había este interés por acercarme a estas historias para, digamos, comprender un poco ese polo, ¿no? Ese polo que normalmente como que no se le explora mucho o se le da por sentado, ¿no? Entonces también aprovecho aquí a aclarar que comprender no significa justificar. Claro. Era esta intención de acercarme, comprender sus historias, ver de qué manera habían configurado su masculinidad y dar lugar también a esta cuestión de que ellos mismos digan qué es lo que sucede con sus masculinidades, con la forma en la que han sido configurados como varones, ¿no? Porque lo que me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a checar los antecedentes y todo esto, es que hay una serie de esencialismos o caricaturas que recaen sobre los varones que ejercen violencias.
o hay también todo un estigma social que recae sobre ellos, ¿no? Para muchos hombres es incluso muy difícil reconocerse como un sujeto que ha ejercido violencia por todos estos estigmas que recaen, ¿no? O todas estas caricaturas o esencialismos, ¿no? Que nos presentan al varón que ejerce violencia como un sujeto frío, calculador, bestial, primitivo. Y realmente cuando uno los escucha, cuando uno escucha sus historias, aunque sí aparecen ciertos elementos como la justificación, la minimización de algunos ejercicios de violencia, también nos enteramos de historias de dolor, ¿no? De haber vivido abusos en la infancia, de tener una relación muy particular con lo femenino, de tener de cómo era la relación en su grupo de pares, con sus compañeritos, con sus amigos, con la sociedad, etcétera, ¿no? Y empezamos a ver toda una diferencia ahí que decimos, a ver, quizá no se trata de hombres bestiales o de hombres primitivos o de fríos y calculadores, ¿no? Sino que se trata de otra cosa que quizá tenemos que comprender un poco mejor. ¿Y cuáles han sido estos factores que encontraste? Lo primero que yo veía y que elaboro en la investigación era, o es esta cuestión de la repetición. La repetición o la compulsión a la repetición es un término freudiano que elabora Freud en un texto llamado Más allá del principio del placer, donde nos dice así como, bueno, siempre habíamos pensado que la mayor tendencia del ser humano era como pues, la búsqueda de la felicidad, del placer, de lo bonito, de lo agradable, y resulta que nos damos cuenta que nuestras vidas normalmente más bien son guiadas o tienen una tendencia a cosas que sobrepasan eso, ¿no? Se refiere esencialmente a la cuestión de lo traumático, de cómo lo traumático determina también gran parte de nuestras vidas, de cómo, a pesar de que nosotros mediante nuestra voluntad digamos quiero cambiar tal cosa o quiero hacer tal cosa, hay ciertas cosas que no dejamos de repetir, ¿no? O que repetir se vuelve algo como más incontrolable, como algo que no se puede controlar, algo que no se puede reprimir, ¿no? La típica, por ejemplo, de decir, tengo una relación de pareja que es tóxica y conscientemente me planteo la cuestión de querer dejarla, pero a pesar de que me lo planteo conscientemente, hay algo que me sigue manteniendo ahí atado, ¿no? O hay algo que de alguna manera no me deja salir de ahí, o hay algo que determina que siempre me termina encontrando el mismo tipo de personas, ¿no? Y entonces, eso es algo que veía en los varones que ejercen violencia, ¿no? De repente, cuando en algunas reuniones se planteaban los compromisos, por ejemplo, de bueno, ¿a qué te vas a comprometer esta semana? Decían, bueno, yo me voy a comprometer a ya no ejercer violencia porque ya no quiero. Y entonces, claro, todo eso sonaba bastante bien, pero a la sesión siguiente regresaban diciendo, mira, pasó esto, ¿no? Es decir, por más que se lo habían planteado, había algo que los detenía, ¿no? Freud, por otra parte, también cuando plantea la cuestión de la repetición, dice algo muy importante. Dice, normalmente nosotros en las repeticiones lo que hacemos es reproducir lo traumático, pero lo hacemos de una forma muy particular. Cuando nosotros experimentamos una situación traumática, lo primero que pasa es que pues nosotros lo vivimos de una forma pasiva, ¿no? No tenemos injerencia sobre ese evento. Si yo voy manejando y un carro choca, yo no tengo ninguna injerencia sobre eso, pasó de forma espontánea, no lo pude controlar, no hubo ni siquiera tiempo para que yo me pudiera angustiar como para poder prevenirlo, ¿no? Ok, y bueno, preguntarte cuáles son estos mandatos de la masculinidad y también preguntarte si hay posibilidades de que los hombres cambien este comportamiento de violencia. Claro, yo lo que veo con la cuestión de los mandatos de la masculinidad es que se trata de ciertos códigos o se trata de ciertos modelos de identificación que brinda la sociedad hacia los varones, ¿no? Y que tienen que ver con esta cuestión, digamos, hegemónica, de la masculinidad hegemónica.
de que un varón tiene que ser fuerte, un varón no puede ser vulnerable, un varón tiene que salir y conquistar la esfera pública, ¿no? Un varón, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, que un varón gane menos que su pareja mujer, ¿no? Etcétera. Todos esos mandatos, o algo que yo me topaba como muy frecuente era la cuestión del estoicismo ante el sufrimiento, ¿no? El hombre tiene que aguantar o soportar o sostener el sufrimiento, ¿no? Y además lo tiene que hacer en silencio, sin hablarlo. Que hablando de la cuestión traumática, pues tiene que ver mucho por ahí, ¿no? Yo me daba cuenta que ellos vivían esas cosas de forma pasiva, y Freud lo que dice con el mecanismo de la repetición es, en lo traumático ocupamos una posición pasiva, pero en la repetición se intercambia esa posición pasiva y ahora el sujeto es activo, ¿no? Entonces, muchos de estos varones habían vivido violencia en su infancia de forma pasiva y en sus ejercicios de violencia reproducían esa misma violencia, solo que ahora ellos tomaban este papel activo, ¿no? De el que ejerce violencia. Y la cuestión con los mandatos de la masculinidad es que desde luego traen mucho sufrimiento a los varones, ¿no? Que eso es algo que quizá estos esencialismos o estas caricaturas no nos permiten visualizar. Es decir, lo vemos como un ser, repito, ¿no? Frío, estratégico, racional, al varón que ejerce violencia, y no podemos ver o visualizar esta parte de cómo el patriarcado también lo ha afectado a él, en el sentido de que le ha puesto un montón de prohibiciones, le ha puesto ideales que tiene que cumplir, le ha puesto sus propias exigencias, ¿no? Y esto desde luego no significa caer en una postura victimista o como decir, pobres de nosotros, ¿no? Pero sí decir, hay un sufrimiento ahí que también está en juego, que tenemos que comprender para también poner un alto a esta violencia, ¿no? Y si hay forma de que en algún momento ellos puedan cambiar, ¿y por qué entonces está todavía esta lucha del hombre contra el feminismo? Sí, claro, es un tema sumamente complejo porque hay varios autores que sugieren, por ejemplo, el antropólogo Matías de Stefano Barbero, plantea en un texto así como, trabajar con varones que ejercen violencia es muy difícil, porque por un lado supone que uno se interese por sus historias, que uno se interese por lo que han vivido, por lo que tienen para contar, porque además muchos de ellos quieren hablar de sus historias. Supone interesarse por esas historias, por lo que tienen que decir, pero al mismo tiempo hay que mantener una actitud, digamos, crítica, ¿no? O sea, es decir, en el sentido de, a ver, a lo mejor tampoco pequemos de inocencia con que el cambio es algo muy fácil o algo que se da de la noche a la mañana, ¿no? El cambio requiere un cierto trabajo, requiere un cierto esfuerzo, requiere un cierto tiempo, ¿no? Que puede ser complicado, pero desde luego que se puede, ¿no? Porque sobre todo pensemos que el varón que ejerce violencia no es una esencia, ¿no? No es como que, bueno, ya eres violento, tenemos esta etiqueta y entonces esta etiqueta te acompaña para el resto de tu vida, sino también como decir, a ver, ha habido ejercicios de violencia, ¿no? Por eso, si te das cuenta, yo por ejemplo no digo varón violento o el hombre violento, sino decir varón que ejerce violencia, ¿no? Que hay una diferencia. Por un lado se está como naturalizando o como diciendo esto es lo propio de esta persona o la etiqueta que lo define en su totalidad, y por otro lado es decir, bueno, es un varón que quizá en otros ámbitos de su vida no ejerce violencia, pero en unos sí, ¿no? En otros sí. Y eso permite también trabajarlo por ahí, ¿no? Javi, en 30 segundos la reflexión final del tema de esta tarde. Sobre esta cuestión, por ejemplo, de las resistencias contra el feminismo, lo que pasa es que para muchos varones el feminismo puede representar como los cuestionamientos del feminismo, en lugar de que sean percibidos como algo legítimo o como, bueno, sí, es algo que tenemos que cambiar, etcétera, para muchos varones es tomado como una amenaza, como una cuestión de se me están cuestionando mis privilegios,
se me está cuestionando a mí y también se me están instaurando prohibiciones que yo no quiero para mi vida porque no me gustan, ¿no? Para muchos varones. El problema es que eso no les permite ver que también estos cuestionamientos del feminismo precisamente les permiten a ellos también librarse de ciertas exigencias o de ciertos ideales, ¿no? Que podría ser beneficioso también para ellos, pero eso supondría también tener un ejercicio crítico con respecto a ellos mismos. La transformación de las masculinidades, pues definitivamente es una estrategia para reducir, prevenir actitudes de comportamientos violentos hacia las mujeres. Esto pues con el objetivo de crear relaciones más igualitarias y respetuosas. Pero pues también requerimos que los varones de verdad sean aliados activos, ya no pasivos, sean activos aliados para el cambio a través de la redefinición de sus masculinidades y pues que rompan con el pacto patriarcal. Muchísimas gracias a Javier Grajales Fernández, psicólogo de atención al bienestar emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate. El pasado 31 de octubre recordamos el Día Internacional del Arroz. Para saber sus beneficios, les invito a ver esta cápsula que nos preparó el personal de orientación nutricional de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud. Hablemos del arroz y sus múltiples beneficios para la nutrición y la salud. El arroz forma parte del grupo de cereales. Este contiene carbohidratos complejos, los cuales van a ser digeridos y absorbidos por nuestro organismo de manera prolongada, generando así de manera paulatina energía. Beneficios del arroz. El arroz es un alimento muy completo, ya que lo puedes combinar a cualquier hora del día. Además de que contiene vitaminas y minerales, las cuales son necesarias para nuestro organismo. También es bajo en sodio y en colesterol, por lo que es una buena opción para nuestro corazón. Y sobre todo es un alimento gluten free, lo que significa que no contiene gluten y es bueno para enfermedad celíaca. Una de las recomendaciones que te damos es que lo incluyas en tus tiempos de comida, principalmente acompañado de verduras y de algún alimento de origen animal. Muchas gracias, esperemos que esta información sea de ayuda para ti. Tiempo de conectar con nuestras emociones. A propósito de que el pasado 2 de noviembre recordamos el Día de Muertos, hemos visto que socialmente ha crecido una acción, o no sé llamarlo una costumbre, de ser un espacio para las mascotas muertas en las ofrendas. Muchas personas experimentan el duelo por una mascota, llámese perro, gato, hámster, ratón, serpiente, iguana, tarántula o el animal que se les ocurra, igual o más que en la pérdida de un ser querido. Para hablarnos sobre el tema, saludo esta tarde a la psicóloga Claudia Leonor Castillo Neri de Atención al Bienestar Emocional DAO. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Carla, buenas tardes al auditorio. Oiga, maestra, pues coméntenos, vamos a partir por el duelo, ¿cómo lo definimos, cómo lo entendemos? Bueno, el duelo es un proceso natural, el cual es adaptativo emocionalmente, nos adapta emocionalmente cuando generamos una pérdida o una separación, ya sea una pérdida ante un ser querido, ante una situación o ante un objeto o una cuestión material. Por ejemplo, el duelo cuando se termina una relación de pareja, el duelo cuando terminamos también una relación laboral y en este caso el duelo cuando fallece o nos separamos, ¿no? También emocionalmente de alguna persona, de alguna amistad o bien de nuestra mascota, que es nuestro tema de hoy. Y entonces sí aplica el término duelo ante la pérdida de una mascota, ¿es así? Claro que sí aplica porque al final nos estamos separando o estamos perdiendo a un ser querido, no humano, pero sí un ser vivo, y que al final es alguien con quien hemos generado un vínculo, pero desafortunadamente a veces este duelo se le llama duelo no reconocido. ¿Por qué? Porque cuando muere una mascota o un animalito de compañía, ¿qué pasa? Muchas veces la gente nos dice, ¿no? Ay, pues cómprate otro perrito, ¿no? O cómprate otro gatito. O sea, rápido, no te preocupes, yo te compro, ¿no? Para que ya no te sientas triste.
minorizando nuestras emociones, hay una desvalorización de nuestras emociones, una minimización de nuestras emociones, ¿no? Y entonces aquí, pues la persona muchas veces prefiere callarse y no hablar, ¿no? Y no decir. ¿Por qué? Porque nunca hemos llegado, por ejemplo, al trabajo y decir, ¿no? Oiga, quiero pedir permiso porque falleció, no sé, mi gato, mi gata, ¿no? Porque inclusive se lleva el riesgo de que nos vean feo y nos digan, oye, ¿cómo vas a pedir permiso porque falleció tu mascota, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que ese valor afectivo que tiene esa mascota o ese animalito de compañía en nuestra vida. Sí, porque a veces incurrimos en esa expresión de que, oye, pero pues si solamente es un animal, ¿no? O sea, ¿por qué te duele? Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, algunas personas sí experimentan este duelo en sus mascotas más que a lo mejor que con una persona? ¿Por qué se siente? Bueno, esto tiene mucho que ver con el vínculo afectivo que se genera entre el humano y el animalito, ¿no? De hecho, la antrozoología, que es la ciencia que estudia la relación entre humanos y animalitos, pues ha hecho estudios en referencia, ¿no? Ya que nosotros, por ejemplo, como humanos, nosotros les proporcionamos a nuestros animalitos pues cariño, un hogar, un espacio, la alimentación y de alguna manera pues la protección, ¿no? Y ellos en cambio nos dan pues su compañía, nos dan su cariño y al final de cuentas si nosotros observamos a ese animalito, en este caso por ejemplo al gatito, al perrito, vamos a ver que ellos también tienen su propia personalidad, ¿no? No es porque luego nos dicen, ay pues bueno, te compras no sé otro chihuahua, ¿no? Un perrito. No, cada uno va a tener su propia personalidad y cada uno de ellos o de ellas también va a generar ese vínculo con nosotros. Y por eso es que es muy importante que cuando alguien nos diga que falleció su mascota, pues seamos empáticos, ¿no? con esa persona, porque de verdad es muy triste el que digan, ay no, pues cómprate otro. Yo recuerdo que antes de la pandemia llegó una chica allá al consultorio de bienestar emocional y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el cual estaba asistiendo con nosotros? Y me comenta, es que le va a dar risa. Le digo, ¿por qué me va a dar risa? No, es que le va a dar risa. Le digo, ¿por qué me va a dar risa? Es que va a decir que es algo muy tonto. Le digo, ¿qué es lo tonto? Es que mi perrita falleció hace unas semanas. Entonces yo se lo he platicado a mi familia, a mis amistades, y me dicen que ya dejé yo de llorar, que ya es mucho, que si tanto la quería, pues me van a comprar otra perrita parecida a ella. Entonces ahí estamos minimizando esas emociones de la persona que está viviendo ese duelo. Entonces por eso es muy importante crear esa empatía, ¿no? Claro, no todas las personas van a generar el mismo vínculo con sus animales. Habemos unas que generamos un vínculo más fuerte que otras. Así es porque vemos desde que nos reciben cuando llegamos, de que si se ponen a jugar, de que si nos van a buscar. O sea, sí hay una personalidad, eso sí nos consta que cada animal, bueno, por lo menos al menos en perros y gatos, pues sí se ve ese tipo de personalidades. ¿Y cuáles son las etapas del duelo que se experimentan ante la pérdida de una mascota? Bueno, estas etapas van a ser las mismas etapas que experimentamos cuando hay la pérdida de un ser humano, ¿no? De una persona, que en este caso Elizabeth Küpper-Ross, que es la doctora quien hizo esta investigación, nos menciona 5 etapas, las cuales son la negación, la ira o el enojo, la depresión o tristeza, la negación y la aceptación. Esta última pues es como la parte culminante. Las otras 4 anteriores pueden tener una variación, no son precisamente así como yo las mencioné. Puede ser que una persona primero se pone triste, primero experimenta la tristeza, posteriormente experimenta el enojo, luego la negación o viceversa, ¿no? Y aquí muchas veces las personas dicen, no, es que yo ya había yo llorado, ya me había puesto triste, ya me había yo enojado, pero otra vez volví a sentir lo mismo, entonces estoy retrocediendo. No, lo único que está pasando es que en estas etapas se mueven como una espiral, ¿no? Puede ser que ahorita yo ya lloré, le lloré a mi mascota, pero ahorita estoy a lo mejor en la etapa del enojo, pero dentro de la etapa del enojo vuelvo otra vez
a sentirme triste. Eso no quiere decir que esté retrocediendo, sino es como el espiral sube y baja, ¿no? Y que a lo mejor ya la intensidad ya no es la misma, ¿no? Al principio pues sí es muy intenso, porque estamos hablando al final de cuentas de un dolor, ¿no? Un dolor que nos provoca la pérdida de ese ser vivo que al final hizo una vinculación conmigo, ¿no? Entonces, maestra, coméntenos, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos la pérdida de una mascota? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si yo lo estoy viviendo, hablarlo, no nos dé pena, ¿no? No nos dé pena, debemos aprender a liberar esas emociones. No hay emociones malas, negativas o positivas, hay emociones. Se vale enojarse, se vale estar triste, se vale llorar por una mascota, ¿no? Y también si yo estoy escuchando que alguien cercano a mí ha perdido esa mascota, debemos ser empáticos, ¿no? Debemos sacar esa empatía y no evitar, por ejemplo, esas frases, ¿no? De, ay, pues ya cómprate otro, ya pasó mucho tiempo, porque le sigues llorando, ¿no? Porque al final ese animalito de compañía deja huellas en nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor podemos volver a tener un gato, un perrito, pero siempre va a estar ahí el recuerdo, ¿no? de aquella mascota que tuvo un significado en nuestra vida. Nosotros actualmente sabemos que los chicos ¿no? Tienen sus animalitos, sus gatitos, sus perritos, ¿no? Nosotros trabajamos con chicos foráneos y ellos muchas veces tienen a su gatito, a su gatita, más gatitos y gatitas que perritos, porque luego les cuesta trabajo conseguir no sé dónde vivir, precisamente por la mascota, ¿no? Yo luego les hago la sugerencia que podrían comprarse a lo mejor un pescadito, que es más fácil cuidar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Liberar nuestras emociones, definitivamente, sacar esa tristeza, hablarlo, ¿no? Abiertamente. Si se vale llorar, Es ¿no? lo que le decir, se vale llorarle. Sí, se vale llorar, se vale decir estoy triste, ¿no? Estoy enojada, ¿no? También, ¿no? Me siento culpable, ¿no? Porque son de las emociones que a veces experimentamos, ¿no? Porque la pérdida o separación de este animalito de compañía no necesariamente puede ser porque haya fallecido, puede ser que a lo mejor dejé abierta la puerta de la casa y se salió, ¿no? Y entonces ahí va a haber un gran sentimiento de culpa. O bien porque a lo mejor no lo pude llevar al veterinario a tiempo y enfermó más y entonces también me voy a sentir culpable. Entonces aquí también hay una serie de emociones que se van generando en ese vínculo afectivo entre el humano y nuestro animalito de compañía. Maestra, entonces este tipo de duelos también pueden ser orientados o apoyados por la atención psicológica. O sea, se vale también decir, me siento muy triste por este duelo, necesito ayuda profesional. Definitivamente, ¿no? Claro que sí, y principalmente cuando a lo mejor ya han pasado mucho tiempo y no superamos este duelo. Se dice que el duelo dura entre 6 meses a 1 año y máximo así como 2 años. Después de los 2 años ya hablamos de un duelo complicado. ¿Por qué no podemos hablar de un duelo patológico? Porque el duelo no es una enfermedad, es un proceso normal, natural, porque prácticamente desde que nacemos, vivimos la primera separación, ¿no? Cuando nos cortan el cordón umbilical, es nuestra primera separación, ¿no? Y de ahí vamos viviendo una serie de separaciones, de pérdidas. Entonces, sí, definitivamente, es muy importante. Si yo siento que no puedo aún elaborar bien ese duelo, sí es importante buscar ayuda. Hay algunos estudios que dicen que en el caso del duelo de animalitos, compañía, el duelo dura aproximadamente 1 año y que también muchas veces este tipo de duelos puede traer, ¿verdad?, consigo otros duelos que hemos vivido y que pueden empezarse ahí a aparecer, ¿no? Y entonces esto pues lo hace más complicado. Oiga, maestra, y desde su perspectiva, ¿qué tan recomendable son ahora sí que estos comentarios que les hacen las personas de cómprate otra mascota, que como nos dice usted, 1 año, 2 años, ¿qué tan recomendable es que en ese periodo o en menos de ese periodo se tenga otra mascota? Podría funcionar, pero sí es importante que la persona viva su duelo. O sea, sí puede hacerme compañía, pero la huella que dejó ese animalito de compañía va a estar ahí, ¿no? Y va a permanecer. O sea, sí puede ser recomendable, pero a lo mejor pero lo más recomendable es dejar
y permitir que la persona viva su duelo. Eso es lo más recomendable. Ya posteriormente, si él o ella quiere tener otro animalito de compañía, adelante, ¿no? Es como cuando terminas una relación de pareja, ¿no? Ajá. Te dicen 6 meses, ¿no? En 6 meses ya puedes a lo mejor volver a tener una pareja. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Porque pues también nuestros animalitos no siempre son reemplazables, ¿no? Vuelvo a repetir, cada animalito tiene su propia personalidad, ¿no? A lo mejor, no sé, un salchichita, se me muere mi salchichita y me regalan otro, pero van a ser diferentes, totalmente diferentes, aunque sean la misma raza, pero van a ser totalmente diferentes. Maestra, ¿algo que nos quiera compartir para cerrar el tema de esta tarde? Bueno, yo creo que es muy importante que cuando alguien cercano a nosotros nos diga que perdió su mascota, seamos de verdad empáticos y que evitemos ese tipo de comentarios, porque eso hace que muchas veces las personas mejor lo oculten, mejor no lo digan y se guarden sus emociones. Y que recordemos que guardando sus emociones pues nos hace daño, ¿no? También emocionalmente nos hace daño. Entonces sí es importante y que cada mascota, cada animalito de compañía es único en nuestra vida y que siempre va a dejar ahí una huellita, ¿no? Y tanto al grado que ahora en estos tiempos pues sabemos ya que hay hijos perros, que hay gatos perros. El otro día me decía mi hija, mamá, pues confórmate, es tu único nieto que vas a tener, ¿no? Entonces decía yo, oh, wow, ya soy una abuela moderna, ¿no? Porque voy a tener un hijo gato, ¿no? Entonces sí es muy importante que hagamos conciencia que cuando fallece una mascota o se pierde una mascota, la persona, su humano o su humana, está viviendo un duelo. Y también es permisible en estas ofrendas de Día de Muertos darle su espacio. Claro que sí, ¿no? Ahora ya se utiliza, ¿no? Que el 27 de octubre es el Día de las mascotas. Eso es recientemente, porque anteriormente no se hablaba del 27 de octubre, ¿no? Pero quienes a lo mejor hemos tenido animalitos de compañía o mascotitas que han dejado esa huella, al menos yo siempre le he puesto su ofrenda a mis gatos o a mis gatas que han fallecido. Muchísimas gracias a la psicóloga Claudia Leonor Castillo Neri de Atención al Bienestar Emocional DAU por esta entrevista. El pasado 3 de noviembre recordamos el Día Mundial del Sándwich. Vamos a conocer los beneficios para nuestra salud sobre este alimento. Corría el año 1792 cuando John Montagu, cuarto conde de Sandwich, Inglaterra, dio instrucciones a un cocinero de preparar un alimento que pudiera comer con una sola mano mientras jugaba naipes. El cocinero puso pedazos de carne cortados en lámina entre 2 panes, y así es como se origina el tan famoso emparedado. Por esta razón, cada 3 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Sándwich, en honor al natalicio del conde Montagu. La practicidad y el sabor de este es lo que lo ha vuelto tan popular, convirtiéndolo en un alimento muy completo y balanceado. Es considerado uno de los platillos más versátiles por su adaptación a todos los gustos, dietas y culturas. Es posible preparar un sándwich de manera saludable, incluyendo verduras, proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Además, puede ser una opción ideal para llevar al trabajo, escuela o algún convivio. Nutriólogos recomiendan que para hacer un buen sándwich debe reducirse el contenido de embutidos con alto contenido de sodio, así como elegir fuentes de grasa saludable como el aguacate o el aceite de oliva en lugar de aderezos y quesos altos en grasa. Es importante incluir verduras, ya que estos incrementan el contenido de fibra, vitaminas y minerales. Para Conéctate, Karime Vargas. Gracias, Karime. Y bueno, tiempo de acompañar para dar a conocer el 8º encuentro de tutoría y mentoría académica. Saludo en la línea telefónica a la maestra Elsa García Balbuena, responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien, muy contenta. Tenemos una actividad muy importante. Muchas gracias por la invitación. Maestra, pues coméntenos cuándo se va a llevar a cabo, a quién va dirigido este evento y qué actividades se van a estar llevando a cabo.
Ok, mira, es este martes 12 de noviembre desde las 9 en punto en el Centro de Convenciones aquí en CEU. Mira, vamos a convocar a todas las figuras de acompañamiento, tutores, mentores, logomentores, pero también pueden y están invitados la comunidad universitaria de la UAP, están cordialmente invitados. Mira, el programa va a estar muy bueno, tenemos ponentes maravillosos, como el doctor Juan de Dios Pineda Guadarrama. Él va a dar la conferencia Buenas Prácticas en Metodología y Liderazgo en Educación Superior. Después vamos a tener un muy interesante panel de la educación emocional en el aula universitaria, una tarea pendiente por el doctor Josué Rafael Pérez Baeza y el maestro Raúl Rosas Herrera, y finalizamos con la conferencia Inclusión Educativa desde la Tutoría, que imparte el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Entonces, como ves, están temas diferentes, sobre todo muy actuales, ¿verdad? Y pues esperamos que todos ellos sean de interés para la comunidad universitaria. Maestra, ¿cuál es el objetivo de este 8º encuentro de tutoría y mentoría? Perdón, Carla, no escuché el último, si eres tan amable de repetir. Si me pudiera comentar cuál es el objetivo de este 8º encuentro y a cuántas personas esperan. Ok, sí, mira, el objetivo es contribuir a la formación personal y profesional de la comunidad universitaria en el contexto de los nuevos escenarios de la educación media y superior, a través de pláticas que aborden el desarrollo de estrategias académicas para las figuras de tutoría y mentoría, proporcionando un acompañamiento integral a la comunidad universitaria. Y mira, somos muy optimistas y estamos esperando alrededor de 500 personas. Entonces, queremos tener casa llena, por eso, gracias por la invitación. Las inscripciones abiertas, ahí encontrarán en nuestras redes sociales el formulario para inscribir. Perfecto, maestra. Entonces le estamos recordando que va dirigido a toda la comunidad universitaria UAP interesada en el tema y también específicamente a docentes tutores, tutoras, mentores, mentoras y así como estudiantes logomentoras y logomentores. Y la página, bueno, el registro se está realizando en la página de la DAU, www.dau.uap.mx. ¿De qué fecha, maestra, si nos pudiera recordar, por favor? Sí, estamos todavía del 4 al 8, el registro está abierto. Si son tan amables de ya inscribirse, ¿verdad? Ok, maestra. Okay. Sí, ¿No? Maestra, coméntenos también por qué es la importancia de abordar el tema de la inclusión educativa. Mira, Carla, porque precisamente teniendo este tema, es un tema totalmente transversal, ¿verdad? Que atraviesa por todas las facultades, por todos los currículos, ¿verdad? Y bueno, pues es un tema que pues ya nos está demandando tenerlo ahí en la mesa, precisamente porque se dan temas, ¿verdad?, donde los chicos, los docentes, en alguna parte de la comunidad no se sienten incluidos, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos darnos a la tarea precisamente las figuras de acompañamiento para que así sea, ¿verdad? Entonces es importante escuchar desde la experiencia de los ponentes, ¿verdad? Y desde las propias experiencias de nuestros compañeros, porque, bueno, todos estos temas también los han trabajado estas figuras de acompañamiento, pero esa experiencia, ¿no? Por eso este encuentro donde vamos a estar, y además, fíjate algo súper interesante, Carla, es la primera vez que nos vamos a ver de manera presencial, ¿verdad? Lo hemos estado teniendo de manera virtual, pero este encuentro también es muy significativo porque vamos a estar aquí todos y todas. Perfecto, maestra. Y estoy viendo también otra variable, ya están utilizando educación inclusiva y también están usando la educación emocional, que se ha vuelto una necesidad, maestra. Sí, por eso el tema, ve qué bonito el tema, que tiene que ver con, la educación emocional en el aula
universitaria una tarea pendiente, ¿verdad? Porque de repente pensamos, bueno, y si esta no es tanto lo emocional, sino más bien es que como que anda flojeando, ¿verdad? Y como que atribuimos a otras causas de repente pues esta desmotivación, esta inasistencia, ¿verdad? Y bueno, ahí hay muchos foquitos rojos que debemos atender, obviamente pues de cada disciplina, pero todos debemos pues aprender a verlos, esos focos rojos, y aprender a derivar a las instancias, por ejemplo, la DAO, que bueno, ha estado aquí pues totalmente entregada a esta atención, ¿no? Perfecto, maestra. Y bueno, pues digamos que la parte también esencial de este encuentro pues es esas recomendaciones que nos van a dar sobre las mejores prácticas en mentoría. Sí, mira, pues te digo que gratamente estamos certificados, muchos docentes, ¿verdad?, en relación a este tema de mentoría. Precisamente el doctor Juan de Dios Pineda Guadagama es una persona con mucha experiencia en este tema, y pues qué mejor que volver a escucharlo ahora totalmente con la actualización que se ha hecho en este tema, ¿verdad? Escucharlo, estas figuras de acompañamiento que están ahí todos los días con los chicos y las chicas, ¿verdad? Entonces, escuchando a esta persona que viene a hablar del tema. Maestra, y bueno, finalmente, pues ya lo decía, es un encuentro, va a ser presencial, después de darse realizando por varios años a la distancia, y sobre todo porque encaja muy bien con los 10 años del programa de tutoría y mentoría académica en nuestra universidad. Sí, Carlita, también nos da mucho gusto que la doctora, nuestra rectora, la doctora Lili, sea quien entregue a estas personas, a los coordinadores, a los docentes que son coordinadores de tutoría y responsables de mentoría, coordinando las actividades de la Dirección de Acompañamiento Universitario, estos reconocimientos, ¿verdad?, por estos años de trayectoria, y pues estamos también por eso muy felices. Ok, maestra, ¿algo más que quiera agregar? Híjole, otra vez te perdí, Carita, discúlpame, es que se baja mucho el tono. ¿Si eres tan amable de comentar? Sí, claro, maestra, ¿algo más que quiera comentarnos acerca de este octavo encuentro? Sí, pues que se inscriban, que no nada más, que no se vayan a perder, ¿verdad?, de estar aquí todos y todas juntos. Entonces, pues los esperamos muy contentas. Este día martes, acuérdense de llegar bien puntualitos. Ojalá y se puedan quedar a todo el programa que hemos preparado, ¿verdad?, desde la Coordinación de Tutoría y Mentoría Académica. Entonces, pues nada más eso, ¿no?, que sigan corriendo la voz de que las inscripciones se encuentran abiertas. Así es, del 4 al 8 de noviembre en página DAO, y no se pueden perder el evento el día 12 de noviembre. Muchísimas gracias a la maestra Elsa García Balbuena, responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A nombre de la maestra Nadia Catarina Huerta Jiménez y de quienes integramos el equipo DAO, se despide de ustedes Carla Blázquez. Conectamos el próximo miércoles.